ya nos acomodamos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un programa que se llama Ruta 5. Es un programa que está en 13C, que es un programa que muestra distintos lugares de Chile. Van viendo parques nacionales, varios sectores turísticos. La verdad es que a mí me gusta mucho, y a veces también hay cierta nostalgia, porque visitan lugares que en mi juventud tuve oportunidad de recorrerlos, cuando todavía podía uno salir a mochilear. Ahora ya no, hace mucho tiempo, siendo bien jovencito. Am, y, y la verdad es que es agradable ir viendo cómo las infraestructuras han ido mejorando. ¿Ya? Hoy en día la mayoría de los parques cuentan con señalética muy buena, con indicaciones, información, y eso mejora la experiencia del turista. E incluso en muchos parques hoy día usted encuentra información que está en braille, por ejemplo. Hay sectores que tienen audiovisual, eh, para que personas con, por ejemplo, problemas en la visión puedan disfrutar, pero del sonido. Am, eh, También hay muchos sectores que ya tienen construidas rampas para personas, por ejemplo, en silla de ruedas. Todo eso ha ido mejorando, y la verdad es que es bueno que se invierta en esto. Y fíjese que de la misma manera ha mejorado bastante la señalética de las emergencias. En Chile por lo menos se ha mejorado mucho eso. Y usted, dependiendo, bueno, obviamente dependiendo de la zona que usted esté, se va a encontrar con señalética de, por ejemplo, en el litoral, zona de evacuación en caso de tsunami. ¿Cuáles son las vías de evacuación? O si usted está en la zona lacustre, al sur de Chile, por lo general al sur de Chile, se va a encontrar con carteles que le hablan sobre las vías de evacuación en caso de erupción volcánica. Chile tiene esas características. En muchos lugares usted va a ver esto que se llama la zona segura en caso de sismos y terremotos, ¿cierto? También es un país que se caracteriza por este tipo de movimientos, ¿no? Y en la zona montañosa, por ejemplo, hay refugios que uno los ve y a lo mejor piensa que están abandonados, pero son refugios justamente para gente que practica este deporte, porque los cambios climáticos son repentinos, o si le toca una ventisca tiene un lugar donde ir, entonces está señalizado. Y yo, bueno, siempre me estoy preguntando ¿por qué? ¿Por qué tenemos toda esta señalética? Y a diferencia de la señalética que usted va a encontrar, por ejemplo, en el transporte público, o ¿cierto?, en un avión, las salidas de emergencia, ¿se ha fijado que le dicen que están marcadas, señalizadas? Pero hay una gran diferencia. Esa señalética hace referencia en el caso de que pudiese, y usan ese condicional, pudiese ocurrir algo. Pero todas las otras que yo le nombré no están pensadas en si pudiese. Esas señaléticas están ahí porque va a pasar. Esa es la diferencia. Lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir. No podemos saber cuándo va a haber un terremoto, no podemos saber cuándo va a ser erupción un volcán, no podemos saber cuándo vamos a tener una ventisca en la cordillera. Pero de que va a pasar, va a pasar. Pero ahí están las señales de emergencias. Y yo le presto atención. La verdad es que yo cuando voy a un lugar miro la señalética, veo dónde están las vías de evacuación. Me podrán considerar exagerado, pero las miro, las leo y ya, por aquí es la salida, por ahí hay que, en caso de, ya. Pero por naturaleza nosotros no acostumbramos a hacer esto. Y fíjese que la palabra está llena de indicaciones de qué tiene que hacer usted en caso de emergencia. Está llena de
¿Cuál es el refugio donde usted se tiene que dirigir frente a una situación? Pero al igual que la señalética que usted ve en muchos lugares, no siempre la estamos tomando en cuenta. No le estamos tomando el peso necesario de lo que es el pecado, a pesar de que está en juego nuestra vida. A veces uno lee y se asusta y dice, wow, aquí podría hacer erupción un volcán, si uno está en el sector de Villarrica. Y se puede preocupar, porque si hace erupción está en riesgo su vida. Pero no hacemos lo mismo cuando nos estamos refiriendo a la palabra de Dios, que nos está dando advertencias, nos está diciendo cosas y no le estamos tomando el peso. Hoy día hablábamos, nos rayamos con Fabiola cuando tuvimos el video, porque se van dando estas cosas cuando el Espíritu va hilando, ¿cierto? Cuando usted piensa en los salmos, ¿cuál es el salmo que popularmente se considera el más famoso? Salmo 23, que seguramente lo hemos visto en muchos lugares, lo hemos leído varias veces. Ahí estamos teniendo un problema con el aire, usted no se distraiga, van a apagar el aire para que ya no suene más. No piense que es una salida de emergencia que no es parte del sermón, ¿ya? Vamos a pedir ahí que simplemente apaguen el aire para que no nos distraiga. Vamos a ir al Salmo 23, lo vamos a leer una vez más, ¿cierto? Ahí dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Realmente internalizamos este salmo, ¿no? Cuando estamos en situaciones complejas, ¿realmente nos acordamos de este salmo o recurrimos a otros refugios antes de ir a Dios? Y es justamente de lo que hoy quiero hablar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por permitirnos compartir y aprender cada día más. En tu nombre, Cristo amado, sí lo pedimos. Amén. El Salmo 23 sin duda es uno de los salmos más conocidos, más famosos. No hay una encuesta, no hay un estudio que así lo demuestre, pero existe ese consenso. A muchas personas cuando le hablan de los salmos se les viene justamente este salmo. Y la verdad es que es hermoso, está lleno de esperanza, está lleno de seguridad, pero siendo sinceros, como les decía, no siempre recurrimos a él o lo tenemos ahí, lo internalizamos cuando estamos viviendo situaciones, ¿no? Y leyendo algunos artículos, si bien no está claro, para la mayoría de los eruditos, el Salmo 23 lo escribió David mientras estuvo en el desierto, huyendo de Saúl. No existe un consenso, algo preciso que diga en este momento fue escrito, pero para la mayoría de ellos ocurre en este periodo. Ahora, cuando usted le nombran a David, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Por lo general, David y Goliat. Es la historia que todos conocemos, es una historia épica, es una historia que tiene todo lo que un gran héroe debe tener, ¿no? Tenemos esa lucha de una persona humilde con el gigante. Tenemos ahí a un David que él deja todo y confía en el Señor. Estamos hablando que él se va a enfrentar al gigante Goliat con toda esa armadura, con una espada inmensa, con lanzas, y él solo va a ir con piedra, con su honda y la piedra, ¿ya?
y David lo vence. Entonces tiene todo esto que nos apasiona, esto que usted puede ver películas, puede ver una serie y siempre es emocionante, siempre es lindo escuchar esa historia y ver el origen que tiene David y cómo David, después de derrotarlo con la piedra, con la propia espada de Goliat, dice la palabra que corta su cabeza. Sin embargo, hay un lapso de tiempo entre que David derrota a Goliat y David asumiendo como el rey de Israel. Toda esa historia usted la puede leer en Primera de Samuel. Es una historia fascinante. Pero ahí vemos los altos y bajos. Llama mucho la atención, teniendo a este David derrotando a Goliat en esa historia tan épica. Vamos a leer algunos versículos que llaman la atención. Cómo ese David, ahora lo vemos en estas instancias, buscando refugios. Cuando él enfrenta a David, él dejó todo en manos de Dios. Sin embargo, después vemos historias donde él busca refugio en otra parte, no en el Señor. Y eso llama la atención. Es un contraste tremendo entre ese periodo de su vida y el salmo que acabamos de leer. Tiempo después de esto, David se une, ¿cierto?, con Saúl, y David empieza a adquirir fama. De hecho, los cánticos decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Después Saúl pasa a ser el suegro de David. Y tenemos esta instancia, este periodo en que Saúl quiere matar a David. Es más, le lanza, valga la redundancia, su lanza, ¿no? Y insisto, toda esta historia usted la puede ver en Samuel. Y pasado este periodo, David huye. Y es aquí donde voy a empezar a leer. Esto usted lo va a encontrar en Primera de Samuel 21, versículos 1 y 2. Y este primer refugio que vamos a estar viendo, le llamo el refugio de la mentira. Ahí dice: David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué estás solo?, le preguntó. ¿Por qué nadie te acompaña? El rey me envió en un asunto privado, dijo David. Me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Le dije a mis hombres dónde buscarme después. El gran guerrero David, usando la mentira, siendo temeroso, va donde el sacerdote Ahimelech y dice que Ahimelech, cuando lo vio, se puso a temblar. O sea, el sacerdote tenía temor de David. Pero a David no se le ocurrió nada mejor que inventarse una historia. Él venía arrancando de Saúl y se inventa una historia de que Saúl lo envió en algo privado que nadie sabía. David estaba lleno de miedo. O sea, el mismo que enfrentó a Goliat ahora estaba temeroso de ir ante un sacerdote. Él usa una mentira. Tenía temor. Estaba temeroso de su futuro. ¿Cuántas veces nosotros, por temor al qué dirán, o al cómo reaccionarán, o a las consecuencias que tengo que asumir, recurrimos a las mentiras? ¿Cuántos casos de personas que han tenido accidentes de tránsito? O en el último tiempo se ha sabido más por la connotación que tiene. Pero si usted conociera las estadísticas, hay muchas personas que cuando tuvieron un accidente de tránsito por conducir en estado de ebriedad, huyen y van y plantan una denuncia de que les robaron el auto. Pero no asumen su responsabilidad. Últimamente
Estos casos se han sabido porque lamentablemente han sido carabineros los involucrados. Pero es más común de lo que usted cree. Las personas huyen, no enfrentan la situación. ¿Cuántas veces inventamos historias? Y lo peor es que una vez que inventamos una historia, después tenemos que empezar a crear todo el contexto alrededor. Y nos tenemos que inventar otra historia para cubrir la historia. Y sobre esa historia, otra historia. Y es angustiante. Es angustiante porque además te tienes que acordar de cada detalle, del nombre de los personajes, de los que estuvieron ese día allí contigo. Se torna asfixiante. Pero si realmente creyésemos en el Salmo 23, no tendríamos por qué recurrir a la mentira, no tendríamos por qué sentir temor. Sin embargo, muchas veces, por miedo o por ego, buscamos este refugio. El refugio de la mentira. El segundo refugio se llama el refugio de es que ahora lo necesito. Voy a ir a 1 Samuel 21, 8, 9. Aquí continúa esta historia. David le preguntó a Ahimelech: ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Solo tengo la espada de Goliat, el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela. Le contestó el sacerdote. Está envuelta en una tela detrás del efod. Tómala si quieres, porque es la única que tengo. Esa espada es sin igual, respondió David. Dámela. David aquí sigue con su historia. Sigue con esto que se está creando. Y ahora cree que es necesario contar con armas para defenderse. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando recién de la batalla entre David y Goliat? Y que luego David toma su espada y le cortó la cabeza. ¿De qué le sirvió esa espada a Goliat? De nada. Pero ahora para David era una espada sin igual. Dámela. No hay una espada como esa. Eso muestra lo cambiante y contradictorio que somos nosotros. ¿Cuántas veces Dios te liberó de algo? Dios te sacó de una situación, cosas que te hacían daño. Y ahora resulta que, es que yo no puedo vivir sin eso. Es que he hecho tanto, extraño tanto. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Sal de ese ambiente, te hace mal. Pero pasa el tiempo, es que yo extraño tanto. Necesito ir a verlos. Y volvemos. Ahora necesito aquellas cosas que nos dañaron. Recurrimos a cosas que sabemos que no nos hacen bien. Por eso, lamentablemente, mucha gente va quedando presa, por ejemplo, de los prestamistas. ¿De qué sirvió ese dinero a ese prestamista? De nada. Pero ahora creemos que esa es la mejor solución. ¿De qué sirvió el alcohol? De nada. Pero ahora pensamos que es una buena solución. Y empezamos a buscar cosas que ya dejamos, cosas de las que fuimos liberados. Dios ya te ayudó a matar a tu Goliat. ¿Por qué sigues buscando la espada de Goliat? David está buscando refugios. Y refugios en lugares equivocados. En algún momento yo dije, ok, voy a darle el espacio a la duda. Quizás era otro Goliat. Me imagino que ese nombre pudo haberse repetido. Pero no, la palabra dice Goliat el filisteo.
Y además agrega un dato súper relevante. Al que tú mataste. O sea, no hay espacio para la duda. David sabía perfectamente de quién estábamos hablando. Él estaba consciente de que Dios era su ayuda. Pero ahora él está pensando que lo que realmente necesita no es a Dios, es la espada. No a Dios que lo ayudó a derrotar al gigante, es la espada. Ahí está, eso es lo que yo necesito en este momento. El tercer refugio es el refugio del desentendernos. Y vamos a seguir leyendo esta primera parte de lo que usted va a ver en Primera de Samuel. Y creo que este es un refugio que muchos hoy en día estamos buscando. Es más, creo que muchos estamos en ese refugio y hasta estamos cómodos en ese refugio. Primera de Samuel 21, del 10 al 13. Entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquis de Gat. Pero a los oficiales de Aquis no les agradaba que David estuviera allí. ¿No es este David el rey de la tierra?, preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. David oyó sus comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. David va, ¿cierto?, a la tierra de Gat, ahí donde está el rey Aquis. No sé si usted lo recuerda o si usted lo sabía, pero Goliat era de Gat. Y aquí tenemos a David, que no cree que no hay mejor refugio que ir a Gat, y más encima con la espada de Goliat. Me voy a esconder en la casa, ¿cierto?, del héroe de Gat. No se le ocurrió nada mejor. ¿Qué mejor refugio que ir a Gat? Y lo vemos, ¿cierto? Y él está ahí y él dice que siente temor cuando escucha todo esto que empiezan a hablar los generales, ¿cierto?, que le empiezan a decir a Aquis. Entonces él recurre a otra y se hace, dice, el loco. Yo no sé si a usted le gusta, a mí me gustan los premios Oscar. Algunos les dan como que no valen mucho, pero a mí en lo personal me gusta, lo encuentro entretenido, o sea, saber qué película ganó el Oscar. Y se ha fijado que todos los años o cada ciertos años les dan un Oscar póstumo a algún actor famoso que haya fallecido. Yo creo que a David deberían darle uno, ¿no? Un actorazo. Pero aquí es donde hay que tener cuidado, porque muchas veces pensamos, wow, la astucia de David. Pero él se estaba haciendo el loco. Aquí en Chile tenemos un dicho respecto de eso. Hace un tiempo hablaba con un hermano y le preguntaba, ¿qué cosas son las que te amargan tu día? Y él me dijo, ¿sabe, hermano? Yo confío en las personas. Yo hago trabajos y el problema es que después que terminamos los trabajos, se hacen los locos, se hacen los desentendidos, ya se olvidaron de los acuerdos. Entonces, este es un refugio que muchos de nosotros buscamos, hacernos los desentendidos. Podemos ver necesidad, podemos ver una urgencia, podemos ver dolor, pero preferimos hacernos los locos y no atender esa situación. Yo no me quedo fuera de esto.
les voy a contar una intimidad. Yo sé que a la Fabi no le gusta esto, pero muchas veces ella, vamos caminando y ella se para. Ella a veces compra algo, porque ve a una persona y le conmueve el corazón. Dice como que siempre está pendiente. Bueno, pero como el matrimonio somos uno solo, entonces yo me aferro de él. Pero tenemos esto, ¿no? De que nos sentimos cómodos en este refugio de desentendernos de la situación, de desentendernos de la situación país, de desentendernos de lo que está ocurriendo allá afuera. Estamos en la iglesia, estoy bien, hice mi parte, me quedo tranquilo. Pero al igual que David, vemos una situación y actuamos. En ese minuto alguien nos llama por teléfono, en ese minuto nos acordamos de algo, en ese minuto tenemos algo en el zapato, no sé, pero nos hacemos el loco, nos desentendemos de las situaciones y no las atendemos. O de la misma manera en situaciones de la vida diaria. Queremos evitar un tema, entonces hablamos de cualquier otra cosa, menos del tema que realmente debiese importarnos. La verdad es que si usted continúa leyendo la historia que está en primero de Samuel, va a ver que esto es solo el inicio de una serie de altos y bajos que tuvo David en este periodo, huyendo de Saúl. Dice que después de este tiempo él huye a la cueva de Adulam. Y ahí también iría luego su familia. Él va a Moab y pide si sus padres pueden quedarse ahí mientras él está en Adulam. A veces uno pasa esto rapidito, pero la bisabuela, si mal no recuerdo, de David era moabita. Ruth la moabita, si no me equivoco es la bisabuela. Y él vuelve, ¿cierto?, a Adulam, y dice que en este tiempo también a David se le unieron una serie de hombres, ¿no? Dice que tenían problemas y que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Buen grupito, ¿no? Buen grupito se le unió a David en este tiempo, pero fíjese en esto. En varias partes también a David también se dice que es un tipo Cristo. Si usted piensa en quiénes fueron los 12 que rodearon a Cristo, había un cobrador de impuestos, habían personas que no tenían mayor preparación en cuanto a lectura, algunos, como dicen, eran termos, estos que explotan rápidamente y quieren ir inmediatamente a pelear. O sea, no hay mucha diferencia. Pero eso que el Señor pone ahí, wow, los 12 que estuvieron con Cristo cambiaron la historia. Recibieron de Cristo, creyeron en Cristo y la historia cambia con Cristo. Y ellos, que uno quizás pensaría que no, cambiaron. Aquí también tenemos a estos necesitados que se unen, ¿cierto?, a David, y dice que vaga entre Adulam, el desierto, la zona montañosa de Zif. David pensaba que era una buena idea refugiarse en todos estos lugares. Nótese que todos estos lugares que hemos nombrado son lugares filisteos. Cuando parte de esta historia y David derrota a Goliat, era cuando están en la batalla Israel con Filistea. Goliat, el gigante filisteo. Y él ahora piensa que este es un buen lugar para ocultarse. Es como este principio: los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo, ¿no? Porque estamos hablando, insisto, de los filisteos. En todo este tiempo David tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl. Pero al menos él siempre, esta claridad siempre la tuvo, de que él no iba a matar
al ungido del Señor. Y en la segunda oportunidad en que David tiene esta chance de matar a Saúl, esto está en 1 de Samuel 26, él va al lugar donde está el campamento donde está Saúl, entra, se infiltra entre quienes debían cuidar a Saúl. Dice la palabra que los hombres cayeron en un profundo sueño. Escuché hace un tiempo un pastor decir que la palabra griega para profundo sueño era diazepán. Estaban todos dormiditos. Pero él está ahí y después él le grita, ¿cierto? Y Saúl ve toda esta situación. Y en 1 de Samuel 26, 21 tenemos a Saúl respondiéndole a David y dice: he pecado, hijo mío, vuelve a casa y ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. Aquí podríamos pensar que ya David no tiene necesidad de huir. Ya es segunda vez que le perdona la vida a Saúl y Saúl reconoce esto, cosa que muy pocas veces se ven respecto de Saúl, tomando esa postura, ¿no? Sin embargo, no es el último refugio. Quizás el último refugio que me queda por revisar es el más complejo, que es el refugio filisteo. Mire lo que pensó David después de esto. 1 de Samuel 27:1, después de toda esta situación. Pero David seguía pensando: algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. David cree que la mejor solución es vivir en la tierra de los filisteos. ¿En serio? Es como una pregunta que me encantaría. ¿En serio, David? ¿Lo mejor es esconderse entre los filisteos? Y se quedó allí con el permiso de Aquis. Y la palabra da un detalle súper relevante. Dice que estuvo allí 1 año y 4 meses viviendo ahí entre los filisteos. Él sirvió, vivió prácticamente una doble vida. Dice que David iba y atacaba aldeas, pero ahí hay un detalle súper importante. Dice que los mataba a todos, porque él pensaba: no vaya a ser que uno realmente le diga a Aquis dónde ataqué hoy. Porque él le decía a Aquis: no, ataqué aquí, ataqué por allá, a tus enemigos. Pero él estaba ahí, no dejaba a nadie con vida. Pero todo esto tiene un giro inesperado en el capítulo 29. Pues ahora, nuevamente, el ejército de Israel está frente al ejército de Filistea, prontamente a una nueva batalla. Y Aquis piensa a esa altura, porque Aquis confiaba en David, a esta altura los israelitas deben odiar a David. Así que sumó a David a su ejército. Es más, era como su guardia personal, cuidaba su retaguardia. Y David ahora tenía que estar en el ejército filisteo peleando contra Israel. ¿Quién iba a ser el rey de Israel? Ahora se ve en esta situación. Aquis confiaba, pero sus generales no. Pero ten cuidado con tus mentiras, porque siempre va a haber alguien que se va a dar cuenta. Los generales de Aquis no le creían a David, tenían desconfianza. No te confíes de la mentira y ten cuidado, porque estas te van transformando. Ten cuidado las cosas que estás dispuesto a hacer y a transar,
Yo creo que David jamás pensó que iba a llegar a esta situación en que ahora él tenía que luchar en el ejército filisteo contra su propio pueblo, contra Israel. Y ten cuidado con la mentira. Esta es la misma tentación de cuando nosotros no queremos lucir tan diferentes a las personas que no conocen de Dios. Cuando no queremos lucir tan diferente a las cosas del mundo. Porque cuando tú no quieres lucir tan distinto, cuando tú quieres vivir en el mundo y no en el reino de Dios, quieres compartir las cosas del mundo y no del reino de Dios, entonces poco a poco comienzas a hablar como los filisteos, comienzas a vestirte como los filisteos, comienzas a comportarte como los filisteos, comienzas a pensar como los filisteos, al punto que los filisteos no tendrían ningún problema en darte la ciudadanía filistea. Cuando te apartas de Dios, no vas a tener problema en ser un filisteo. Si ya luces filisteo, atacas al pueblo de Dios, pero no somos filisteos. Por eso que tienes que tener cuidado de estar ahí con el mundo. Ten cuidado de empezar a comportarte como filisteo. Tienes a muchos que dicen que creen en Dios, que alzan sus manos a Cristo, pero atacan al pueblo de Dios. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Dónde están buscando refugio entonces? Si ahora están pensando como filisteos. Ten cuidado de las cosas con las que estás viviendo, lo que estás consumiendo, lo que estás creyendo. Porque tanto tiempo alejado de la palabra de Dios, entonces te empieza poco a poco a convertirte en un filisteo más. Ten cuidado de buscar el refugio incorrecto. Y con esto ya voy terminando. ¿Cómo saldría David de esta situación? ¿Qué le iba a decir a Aquis? No, la verdad es que yo no puedo pelear al lado tuyo, yo tengo que pelear en contra tuya. Lo iban a matar en el momento. Estaba solo con su gente entre todo el ejército filisteo. ¿Cómo sale de esa situación? Bueno, Dios siempre te saca de esas situaciones. Porque Él no tuvo necesidad de abrir su boca. Fueron los generales de Aquis los que le dijeron: no confiamos en David, envíalo de regreso. Y Aquis finalmente escucha a sus generales y le pide a David que se vaya. David protesta. Él dice: no, pero Aquis insiste. Y Dios lo saca. Lo saca de esta situación, de tener que luchar en esta guerra, ¿cierto?, contra Israel. Nótese que en esta guerra va a morir Saúl y Jonatán. Y Dios liberó a David de cargar con eso. Él siempre dijo que él no iba a tocar al ungido del Señor. Y ahora iba a entrar en guerra. Pero Dios lo saca. Esos son los planes que a veces nosotros no entendemos. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué el Señor, si estaba ahí, a punto de la gloria, me sacó de ahí? Porque no siempre sabemos qué es lo que Dios está preparando para nosotros. Si te está sacando de un lugar es por algo. Y Dios liberó a David. Pero los problemas para David no terminaron aquí. Los problemas este no era el único problema. Porque cuando David regresa, dice la palabra que se encontraron y fueron a donde él vivía, el lugar donde él estaba refugiado, y estaba todo destruido, la ciudad destruida, quemada por los amalecitas. Y se habían llevado
a las mujeres y a los niños. El ejército de David, los valientes de David, querían ahora apedrear a David. Antes habían confiado en David, pero ahora vieron este escenario y lo querían apedrear. Entonces, David allí, por fin, otro giro más. Esto es lo lindo que tiene que muestra todos los altos y bajos de cada una de las personas que están en la Biblia, ¿no? ¿Se acuerda al principio cuando partí leyendo que él va a donde el sacerdote Ahimelech, cuando pide la espada? Ahimelech dice otra cosa. Dice la espada que está detrás del efod. Y en todo este tiempo, David solo había usado la espada. Bueno, por fin David entra en razón, ¿no? Primera de Samuel 30, 7 y 8. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote, traedme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Y esa palabra se cumple. Recuperaron todo. No murió ni una mujer, ni un solo niño. Ahora que David no tomó la espada de Goliat para ir a rescatarlos, consultó el efod, o sea, volvió al Señor. Sinceramente, esto es lo que yo pienso, no crea que esto está, yo creo que aquí, en esta instancia es cuando David escribe el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Después de haber pasado por tantos refugios que no necesitaba. Después de todo lo que tuvo que vivir. El gran David que derrotó a Goliat. Usted lo ve viviendo todas estas situaciones. ¿Qué es nuestra vida? El Señor nos rescata, el Señor nos da todo, nos levanta, nos saca de donde estábamos. Y el Señor nos llama más, pero empezamos a buscar refugio en otras partes. Creemos que la espada de Goliat es la que nos va a servir. Creemos que en la mentira nadie se va a dar cuenta. Creemos que si ignoramos las cosas, entonces no vamos a tener dificultades. Y dejamos de buscar a Dios. Nos encanta el Salmo 23, nos encanta decir, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Pero la verdad es que olvidamos ese salmo y no vamos a él. Buscamos refugio en otras partes, pero hay un solo refugio. Aquí se habla del efod, pero para nosotros es Cristo. Es estar con Él. Es volver a sus pies. Consulta ahí. Consulta ahí, busca ahí. Yo he pasado por esos refugios. Pero Cristo es quien me ha hecho volver. A Él le pregunté y Él me dijo, sí, hazlo. Vas a recuperar todo. Y no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de recuperar mi vida, recuperar mi familia, recuperar amigos. Si tú estás en esos refugios, siempre hay tiempo de arrepentirse, de volver al Señor. No se trata, insisto, de que tú tengas un efod en casa. Es Cristo. Es Cristo, siempre ha sido Cristo. Vas a recuperar aquello que los filisteos te han quitado. Insisto, no es lo material.
Los filisteos te han quitado muchas otras cosas. Esperanza de vida. A muchos les ha quitado las ganas de adorar, de levantar sus manos, de darle gracias a Dios. Se nos hace común lo que Cristo hizo en la cruz. Empezamos a vivir esa vida. Pero cuando tú vuelves, vuelves a decir, Cristo, quiero estar contigo. Es el tráiganme el efod. Cristo, quiero estar contigo. Quiero volver a ti. Porque Cristo es tu verdadero refugio. En toda situación. Le pido que alabanza no. Busca a Cristo, tu único refugio. Olvídate de todos aquellos otros refugios que has tenido en tu vida. Vuelve al verdadero refugio. Vuelve a Cristo. Síguelo a Él. Tómale el peso a la situación. Lo que está en juego no es simple. Es tu vida. Eso es lo que está en juego. No es algo sencillo. No es algo trivial. No es algo que podría ocurrir. Es algo que va a ocurrir. Porque va a llegar el momento en que Cristo va a regresar. Y a algunos le va a decir, no te conozco. Pero nosotros sí tenemos la oportunidad de alzar nuestras manos, de vivir en Cristo y que Cristo diga, sí te conozco. Porque Cristo es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Amén y amén.